Esto es Torre Fuerte. Finalizando la serie, Mujeres de Influencia, escuche el mensaje, La promesa de Ana, con el pastor Arturo Muro. Buenas tardes a todos que están aquí acompañándonos en el auditorio y también los que nos están acompañando vía la transmisión. Hoy es un día muy especial en México. Es el día 10 de mayo cuando se celebra el Día de las Mamás. Y resulta ser que cayó un domingo. Así que en Torre Fuerte estamos celebrando también el Día de las Mamás el día de hoy. Es un día muy especial. Obviamente todos los días debemos estar agradecidas y valorarlas y reconocerlas, pero un día al año lo apartamos tanto como sociedad y cultura como iglesia para honrar a las mamás. Y cuando digo a las mamás, no solamente me quiero referir hoy a las mamás biológicas, aquellas mamás que tuvieron el privilegio de embarazarse, llevar a término el embarazo y dar a luz a un hijo o una hija. También quiero referirme a aquellas mamás que se embarazaron y no tuvieron esa oportunidad y bendición. El bebé no llegó a término, pero son mamás. También quiero reconocer a las mamás que están entre nosotros que todavía no ha nacido el hijo, pero como sabemos de las Escrituras, Dios nos conoce desde el vientre, así que ya son mamás, nada más que el hijo no ha salido del vientre, todavía lo está alimentando a través del cordón umbilical. También queremos mencionar el día de hoy que esos no son las únicas mamás que cuidan a hijos. Tenemos mamás adoptivas, legalmente o no legalmente, las madres afectivas que por cariño lo están haciendo, abuelas que toman el lugar de las mamás porque la mamá falleció. Hay todo tipo de rol de la mamá, inclusive quiero mencionar a los papás que por alguna razón están funcionando también como mamá y se están esforzando en ser creativos, tratando de hacer para sus niñas chiquitas trenzas cuando no saben lo que están haciendo. Reconocemos hoy todos sus esfuerzos y todos sus sacrificios y felicitarles. La Biblia está llena de héroes, pero también de heroínas. Y es fácil pensar que los héroes de la Biblia son diferentes a nosotros, que no pedimos medirnos ante ellos, que su estafeta está muy alta para que se nos pase a nosotros. Se nos hace en un sentido muy difícil identificarnos con ellos porque pensamos que son perfectos cuando no lo fueron. Y la cultura de ellos arriba de eso fue diferente a la nuestra. Pero en la realidad, el único libro histórico que existe en la historia, comparándola con todas las culturas del mundo, que refleja la realidad honestamente, sinceramente, de sus personajes, es la Biblia. Todos los demás libros antiguos, históricos, tratan de disfrazar un poquito y de poner más en alto que debe de ser a los personajes que se mencionan en esos libros históricos, especialmente aquellos que fueron reyes. Pero en la Biblia, no. Se nos presentan como personajes reales que sufrieron como nosotros. Fueron seres humanos. Hoy concluimos una serie breve que empezamos hace 3 semanas atrás, llamada Mujeres de Influencia. Y hasta ahora hemos visto a 3 de estas mujeres de impacto e influencia con el propósito que su legado de fe, de valentía, de amor sigan inspirándonos el día de hoy para fortalecer nuestras vidas. Vimos a una jovencita llamada Esther convertirse en la reina de un gran imperio llamado Persia y utilizada por Dios para salvar a su pueblo de un genocidio. Vimos a una hermana de Lázaro que escogió lo mejor y ungió el cuerpo de Cristo para prepararlo para su muerte. Vimos la semana pasada una viuda llamada Ruth que fue leal a su suegra, pero especialmente a Dios, cuando dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Hoy nos toca ver la historia ya conocida por muchos de una mujer llamada Ana, la madre del profeta Samuel, enfatizando hoy la promesa que ella hizo a Dios. La ocasión de esa promesa se encuentra en 1 de Samuel capítulo 1, versículos 1 al 8, así que abren sus Biblias ahí porque vamos a hacer referencia a varios versículos. Ana no tenía hijos, se nos dice.
en la Biblia. Y por eso su nombre se añadía a la lista de mujeres en la Biblia que lucharon con la esterilidad. No pudieron tener hijos. Tales como Sara, esposa de Abraham, que duró mucho tiempo estéril y eventualmente fue madre del hijo de la promesa, Isaac. Rebeca, esposa de Isaac y eventualmente después de 20 años, madre de Jacob y Esaú. Raquel, esposa de Jacob y eventualmente madre después de tiempo de José y de Benjamín. Y Elizabeth, esposa de Zacarías el sacerdote y eventualmente madre también de Juan el Bautista. Así es descrito en 1 Samuel 1:6. El Señor no le había permitido a Ana tener hijos. Y aquí tenemos que pausar. Nosotros creemos en un Dios soberano, que está en control de todas las situaciones y que su voluntad se ejerce para cada uno de sus hijos. Y no siempre nosotros estamos de acuerdo con esa voluntad. No siempre entendemos esa voluntad. Pero en este caso, el hecho de que Ana no tuviera hijos no era una maldición, como se interpretaba en la cultura de aquellos días y como quizás algunos lo piensan todavía hoy en día. No estaba maldita. En la voluntad del Señor y su soberanía, hasta ese momento ella no había podido tener hijos y el Señor sabía por qué. Ana, sin embargo, aunque creía en un Dios soberano, sufrió como mujer por no tener un hijo como las demás. Sufrió como esposa, expuesta a las críticas de la cultura en contra de ella y también su esposo, y especialmente por el trato que recibió de la otra esposa de su esposo, Elcana. Recuerden que en el Antiguo Testamento la norma de un hombre y una mujer se violó constantemente de acuerdo a las costumbres de esos pueblos, pero que no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios desde el principio dice: por esto el hombre dejará a padre y a madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No dice tres, los dos. Y esa es la voluntad de Dios para el matrimonio desde el principio, pero por la debilidad, pecaminosidad del hombre, se violó ese principio, ocasionando varios problemas y empezaron a tener este tipo de situación. Y muy probablemente, siendo que Ana no había podido darle hijos a Elcana, sucedió algo semejante a lo que había pasado con Abraham y Sara. La costumbre era, si la primera esposa no podía darte hijos, la segunda esposa se podía tomar para darte descendencia. Probablemente algo así sucedió. Porque dice aquí en el versículo 2 que una de ellas se llamaba Ana, la otra Penina. Esta sí tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Por lo tanto, Ana tenía un rival por el amor y la atención de su esposo. Y esto también le atormentaba, especialmente cuando Penina se burlaba de ello porque no te había podido tener hijos. El versículo 6 dice: Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara. La razón que usó, ya que el Señor la había hecho estéril. No había días para Ana más difíciles que aquellos cuando la familia viajaba una vez desde Ramá, su ciudad, hasta una ciudad llamada Silo, en donde estaba el tabernáculo para ofrecer sacrificio y adorar a Dios. En esas circunstancias, el asunto de los hijos, de la vida familiar, tanto en el camino de ida como en la estancia y el camino de regreso, era el tema de conversación. Estaban todos los niños corriendo alrededor de las familias que viajaban juntos y Ana no podía tener ese gozo. Y Penina abusaba especialmente de este momento para burlarse de su rival. Así nos narra 1 Samuel 1:7. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo, año tras año. Penina la atormentaba. A pesar de no tener hijos, su esposo Elcana verdaderamente amaba a su esposa Ana. Prueba de esto es que a pesar de la situación,
él le dio un trato especial a ella diferente a Penina. Y esto lo leemos en 1 Samuel 1, versículo 4, cuando dice: cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcana solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Eso es lo correcto o lo mínimo. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba, en primer lugar. La amaba, yo creo, más que la segunda. La segunda le dio hijos y la apreciaba, pero la primera la amaba. Especialmente a pesar de que el Señor la había hecho estéril. La quería consentir un poquito. Sin embargo, aunque Elcana amaba a Ana, como muchos, especialmente varones, no sabía cómo tratar esta situación con ella. No tenía hijos. ¿Qué le digo para consolarla? ¿Qué le digo para mostrarme compasivo? ¿Qué le digo para ayudarle? Para que se sienta mejor. Porque dice el versículo 8 lo siguiente: Elcana, su esposo, decía: Ana, ¿por qué lloras? No tenía que contestar esa pregunta a ella. Debe de haber sabido él por qué estaba llorando. No tenía hijos y esa mujer la atormentaba. Ana, ¿por qué no comes? Estaba triste, casi deprimida. No había deseos de comer por eso. Ana, ¿por qué estás resentida con Peniel? Ay, si tú supieras la historia, esposo, de cómo me atormenta. Y después le dice esto, al final del versículo 8. Ana, ¿acaso no soy yo para ti mejor que 10 hijos? Mujer, ¿qué le hubieras contestado a un esposo en ese momento? Son palabras de gran consuelo, ¿no? Yo soy mejor para ti que 10 hijos. Yo creo que muchos dirían: ¿puedo estar en desacuerdo, esposo? Sí te amo, pero no eres mejor que 10 hijos. No la consoló para nada. A crédito de Ana, no lo criticó, no le dijo absolutamente nada, guardó silencio. A lo menos en las Escrituras no tenemos ningún registro de que le haya respondido en una manera agresiva al esposo, que no supo cómo consolar a su esposa en esa situación difícil. Y no es fácil, ni hoy en día, darle una palabra de aliento a una mujer que está luchando con ese problema, que es esposa, quiere ser mamá y todavía no puede. O algunas que sí se embarazaron, pero no pudieron llevar a término el embarazo. Es difícil. Ellas están pasando un día difícil el día de hoy, porque hay dos emociones ahí: alegría por el día de la mamá. Obviamente todos tenemos a una mamá, esté con nosotros en vida hoy o esté en la presencia del Señor, pero también su experiencia personal, doble emoción. Increíblemente, Ana no reservó resentimientos ni amargura en contra de su esposo, aun cuando él de vez en cuando tenía que prestarle más atención a Penina porque tenía hijos e hijas con ella. Ahora, resulta ser, en esta descripción de estos versículos, que nadie entendía bien el sufrimiento de Ana, ni sabían cómo consolarla y apoyarla. Inclusive el sacerdote Elí, que debe de ser una persona en comunicación con Dios, sensible a las necesidades de los demás, no percibió ese sufrimiento cuando Ana fue al tabernáculo a orar en la puerta. Dice el versículo 12 del capítulo 1 de 1 Samuel: mientras ella oraba largamente delante de Dios, Elí, el sacerdote, estaba observando la boca de ella. En aquellos días la oración era audible, se escuchaba. Si ustedes fueran al muro de lamentaciones en Israel, el día de hoy, en ese muro separado mujeres de hombres, los judíos oran audiblemente y fuerte, hasta mueven todo el cuerpo. Pero en el caso de Ana, dice, Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. Como la mayoría de nosotros cuando oramos en privado, no oramos en voz audible. Pero no era la costumbre en aquellos días. Y
Cuando Elí la vio moviendo sus labios, pero no diciendo nada, pensaba que estaba baboseando y que estaba ebria, dice el texto. Entonces le dijo, pobre mujer, su esposo no la entendía. Y ahora el sacerdote añade, ¿hasta cuándo estarás ebria, Ana? ¿Cuántas personas pueden sobrevivir ese tipo de trato? Es bien difícil. Nadie comprendía bien a Ana, no su esposo, aunque la amaba, no el sacerdote, que no fue sensible. Es entendible, por lo tanto, lo que ella estaba sintiendo emocionalmente. Por ejemplo, en el versículo 7, Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Tan afectada por la burla de Penina y por no tener hijos, que le afectó emocional y físicamente la situación. Y le comentó al sacerdote cuando tuvo una plática con él, diciéndole, Elí, soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome como mujer, mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Este tipo de situación derrotaría a muchas personas. Caerían algunos en una depresión clínica. Otros se convertirían en personas amargas, envenenando a todo su alrededor. Una que otra en esa situación pagaría mal por mal. ¿Cómo respondió Ana? Aquí vamos a la oración de la promesa que se encuentra en el versículo 9 de 1 Samuel 1. Como dije, nadie comprendía a Ana. Nadie podía quitarle su dolor y su sufrimiento. Ana comprendió que solamente Dios podía ayudarla y oró. Ana puso toda esta situación, todos sus sentimientos, desahogándose delante del Señor y poniendo toda esa carga, toda esa ansiedad, como dice la Escritura, en Él. Dice el versículo 9. Una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida con su familia y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, ella no podía entrar como mujer. Con gran angustia comenzó a orar al Señor y llorar desconsoladamente, buscando consuelo con Dios. Y le hizo una promesa a Dios. En versículo 11. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración, y me das un hijo varón, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Eso se llama el voto nazareno. Cuando por fin entendió el sacerdote Elí que Ana no estaba borracha, sino que estaba orando en una manera sincera, pero diferente, la bendijo al decir, Ana, vete en paz. A una mujer atribulada, sufriendo, vete en paz. Había entendido Elí que en su oración ella había depositado toda su ansiedad y carga en el Señor. Dice, ya que has hecho eso, Ana, vete en paz. Y añade, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido, esta petición. Y la respuesta de ella fue semejante a la de María, la Madre de Jesús, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Después de orar y de hacer esta promesa a Dios y recibir esas palabras de parte del sacerdote Elí, todo cambió. Dice el versículo 18, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Después de poner todo en las manos del Señor, todo cambió. Habiendo depositado toda angustia, ella confió, dejando todo en manos del Señor, que su voluntad se haga en mi vida. He pedido la petición, si la da, cumpliré mi promesa, pero lo dejo en manos del Señor. De una mujer afligida y triste, se fue como una mujer de paz. Tenía la confianza que Dios había escuchado su oración. Y la respuesta de Dios a la oración de Ana se encuentra en el versículo 19. Al día siguiente madrugaron
y después de adorar al Señor como familia, volvieron a su casa en Ramá. Y luego Elcana se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella, de su oración. Ana concibió y pasado un año dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo: al Señor se lo pedí. Dios escuchó su oración. Déjame pausar por un momento en la historia ahí. Eso no sucede en cada oración que levantamos. Dios no contesta cada oración que nosotros levantamos en forma positiva, porque Él es el soberano, no nosotros. A veces pedimos lo que no nos conviene. A veces pedimos lo que no necesitamos. Y Dios actúa a nuestro favor, dándonos de acuerdo a su voluntad y a su tiempo y a su manera lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Y no toda mujer que está teniendo problemas para embarazarse, que ora esta oración, dame un hijo, aún haciendo una promesa como Ana, va a recibir la misma respuesta. No hay ninguna garantía. Dios es compasivo y va a tratar a cada uno de nosotros individualmente. Pero eso no tiene que ver con el concepto de paz que ella sintió después de orar. Cuando ella oró al Señor pidiéndole un hijo varón, dando esa promesa, cuando ella dejó de orar y empezó su camino a casa, ya tenía paz, pero no había pasado nada diferente. En el camino la misma Penina le estaba atormentando, burlándose de ella. Eso no cambió. Tenía el mismo esposo que no la comprendía al 100%. No tenía hijo todavía, no estaba embarazada, pero se fue tranquila, se fue con paz, porque Dios la había escuchado y aprendió a dejar las cosas en sus manos. Y aquí viene el ofrecimiento de la promesa, en los versículos 21 al 28. Al año siguiente, Elcana y su familia hicieron su viaje anual para ofrecer sacrificio al Señor, pero en esta ocasión la situación cambió. Primero, ella ya había dado a luz a un hijo, ya Penina no podía atormentarla, 1. 2, no podía ir todavía por el bebé en un viaje tan largo. Versículo 22. Ana no los acompañó y le dijo a su esposo: esperemos hasta que el niño sea destetado, entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré allí con el Señor para siempre. El esposo, ya de acuerdo con su esposa, me imagino que habían hablado acerca de esta promesa porque era el papá. Y el papá tenía que estar de acuerdo con su esposa para que dieran a su hijo, el único que tenía ella, lo dieran para el servicio del Señor. Él estuvo de acuerdo por la promesa que ella había hecho y dice: haz lo que mejor te parezca, acordó Elcana. Si quieres esperar un poquito de tiempo, no hay problema. Quédate aquí por ahora, porque hay que cumplir tu promesa y que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. Que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. Para mí refleja el hecho de que Elcana sabía lo difícil que iba a ser para Ana cumplir la promesa. Dar a su único hijo en ese momento y llevarlo y dejarlo en manos del sacerdote Elí, como ella había prometido. No estaría dando a su hijo en adopción después de nacer, que es, yo me imagino, bastante difícil, desprenderte de un bebé que has cargado por 9 meses. Ella estaría cuidando a Samuel, alimentando a Samuel, de acuerdo a la costumbre de aquellos días, de acuerdo a Josefa, el historiador judío, de 3 a 5 años, no se menciona la edad específica, se quedó con Ana. Esto le daría tiempo a Ana para verlo crecer, para verlo tomar sus primeros pasos, para educarlo antes de entregarlo, y ya cuando lo entrega, un niño, un infante educado. Ustedes saben bien que los primeros 5 años es muy determinante en la vida de un bebé y un infante para desarrollar valores, personalidad y todo lo demás. Su carácter básico que después se tiene que pulir. También esto facilitaría al sacerdote Elí su cuidado porque no estaría entregando un bebé recién nacido. Ahora, reconozcamos esto. Una mamá tiene una conexión especial con su bebé. Lo lleva dentro de ella por 9 meses y eventualmente le da a luz.
Y al principio hay dolor y después hay gozo, como nos dice Jesús. El bebé crece durante esos meses escuchando el latido del corazón de su mamá cada segundo prácticamente. La mamá quien le está dando oxígeno, protección y alimentación necesaria para su desarrollo y eventual nacimiento. Sería difícil para una mamá después de 9 meses al dar a luz a dar su hijo en adopción. Conozco mamás que lo han hecho. Sumamente difícil. Han bendecido la vida de otra familia por razones muy personales. Pero no me imagino la dificultad de entregar a un hijo después de 3 a 5 años de tenerlo ahí a tu lado. Ya la relación física, la relación emotiva, el cariño y el afecto que se ha desarrollado habiendo cargado el bebé y después verlo tomar su primer paso y convivir con ese infante por 3 a 5 años y después desprenderte de él, llevarlo a otro lugar lejano y regresar a casa con brazos vacíos, no me lo imagino. No soy mamá, pero no me imagino lo difícil que sería eso. En bodas, parte de lo que sería la ceremonia, hay una entrega. Y normalmente yo estoy aquí enfrente o en el salón de donde se va a realizar la boda y veo a la novia normalmente acompañada por su papá venir hasta el frente y el novio está aquí a mi lado izquierdo. Y hago la pregunta, ¿quién entrega a esta señorita para casarse con este señor? Y veo el rostro del papá que refleja todo tipo de emociones. Desde llantos hasta gran alegría, pero por todo tipo a veces las dos cosas al mismo tiempo. Lloran y después ríen y todo. Lloran cuando ven a su hija al lado del hombre que está tomando su lugar, el que la acompañó todo el tiempo. Pero al mismo tiempo que eso está sucediendo, en el rostro del papá veo a la mamá del joven. Ella no está entregando porque no está ahí presente, salvo en algunas ocasiones cuando me la han pedido. Ella está ahí y veo el rostro de la mamá. ¿Y saben qué? Le cuesta a la mamá también. Veo ahí a veces lágrimas porque ahora hay una mujer que está tomando su lado. Hay una mujer que está tomando su lugar. Ya el niño, el que ella tuvo en su vientre, el que vio crecer, se va de casa y no regresa ya como hijo, regresa como esposo de otra mujer. Es difícil eso. Y lo que tenía que hacer esta mujer llamada Ana para cumplir su promesa era sumamente difícil. Entiéndelo. Ana enfrentó, sin embargo, esta decisión tan difícil con gran determinación. A pesar de la dificultad y el alto costo que esto representaría en forma sentimental y emocional para ella, fue fiel a su promesa y la cumplió. Entregó al niño. Y dice el versículo 24 del capítulo 1, cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo. Y después llevaron el niño a Elí y ella le dice al sacerdote, Señor, ¿se acuerda de mí? Ya pasaron 3 a 5 años. Les recuerdo, soy la mujer que estuvo aquí varios años orando al Señor que tú acusaste de ser borracha. Eso no está en la Biblia, eso lo digo yo. Y Ana entrega a su hijo. En el versículo 27 le dice, le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor y le va a pertenecer a Él toda su vida. No solamente lo dedicó, lo entregó al Señor. Y no lo hizo de mala voluntad, porque a veces cuando hacemos una promesa a Dios y tenemos que cumplirla, no lo hacemos de la mejor voluntad, lo hacemos para cumplir, pero no de buenos deseos. En el caso de ella, lo hizo de buena voluntad, en agradecimiento de la gran bendición que Dios le había permitido, después de muchos años de no tener un hijo, de poder tenerlo, de tenerlo con ella 3 a 5 años, para poder entregarlo. Estaba agradecida, porque mira lo que hicieron después de entregar a Samuel. En el versículo 28 al final dice, y ahí ellos adoraron al Señor. Después de entregar,
adoraron al Señor. El pequeño Samuel fue entregado al servicio del Señor, pero seguía teniendo mamá. Ella nunca dejó de ser la mamá de Samuel. Mi mamá, que ya en paz descansa, que falleció en el año 2013, me llamaba su bebé hasta que yo tenía 60 años de edad. Y ya no era bebé. Porque las mamás son así. Ven al niño, al adulto o al hombre ya casado o quizás ya papá y ven todas las etapas al mismo tiempo. El bebé en brazos, el bebé adulto, y siempre lo consideran al hombre y la mujer su bebé. Y siempre se preocupan por él o por ella el resto de sus días, aunque no estuviera en casa. ¿No es cierto, mamás? Aunque no esté en casa, usted está viendo, si llama a la esposa y preguntan, ¿dónde está mi esposo? ¿Qué le pasó? ¿Dónde está? Llamemos al hospital, porque todavía se preocupan. Y Ana nunca dejó de preocuparse de Samuel, pero no interfirió en los planes de Dios para él. ¿Qué es lo que hacía para mostrar su amor y su preocupación? Cada año cuando la familia viajaba desde Ramá a Silo, ella preparaba una túnica de acuerdo al tamaño del niño creciendo para dársela y la usaría el resto del año. Miren el versículo 18 del capítulo 2. El niño Samuel, por su parte, vestido con un efod de lino, seguía sirviendo en la presencia del Señor. Y cada año su madre le hacía una pequeña túnica y se la llevaba cuando iba con su esposo para ofrecer su sacrificio anual. El sacerdote, viendo esta fidelidad de la mujer, habiendo cumplido una promesa tan difícil, quiso bendecirla y recibió instrucciones del Señor y dijo a la mujer llamada Ana: que el Señor te conceda hijos de esta mujer, Elcana, a cambio del niño que ella pidió para dedicárselo al Señor. Ahora él pide por Ana, esta vez ella no. Y dice el versículo 21 que Dios en su compasión y misericordia bendijo a Ana de manera que ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, con un hijo dedicado y entregado al Señor y 5 en casa. Tal fue la compasión y misericordia de Dios en la vida de Ana. Cuando cumplimos con el Señor añade bendición. La serie se llama Mujeres de Influencia. ¿Cuál fue la influencia o impacto de Ana en aquel entonces y cuál es su influencia e impacto el día de hoy? La influencia en aquellos días se puede ver por el impacto que tuvo, no ella, sino el hijo que ella entregó a Dios. Este se convirtió en Samuel, el último juez, el primer profeta, quien fungió como juez, como profeta y sacerdote por 40 años, dirigiendo y guiando a Israel en la transición tan importante de la época de jueces a la época de los reyes, siendo Samuel el que tuvo el privilegio de ungir al verdadero rey David, quien es antepasado de Jesús. Entonces, tuvo un impacto mucho más allá de su propia vida porque cumplió la promesa. El cumplimiento lo hizo ella. La compasión de Dios se mostró en darle más hijos. Antes de pedir a Dios algo y prometerle algo a cambio, piensen, por favor, porque Dios espera que seamos cumplidores de nuestras promesas. Porque no hay límites para lo que Dios pueda hacer a cumplir nosotros esas promesas, más allá de lo que pedimos y nos podemos imaginar. Por un momento analiza cuántas veces has hecho una promesa a Dios. Le dijiste, si haces esto, yo haré esto. Pregunta, ¿has cumplido lo prometido? Dios es galardonador de los que le buscan y cumplen sus promesas. Y la influencia de Ana todavía se siente y se puede ver el día de hoy en su ejemplo personal.
Vemos cómo ella reaccionó como una persona, una mujer, en una situación que se puede repetir hoy en día, muy difícil, sufriendo burla, falta de apoyo compasivo por no poder tener hijos, y cómo ella reaccionó. En lugar de deprimirse por su tristeza, convertirse en una mujer amarga, puso esta situación en manos de Dios y todo cambió. Aquella mujer que en un momento de su vida manifestaba gran aflicción, ahora eleva cánticos de alabanza a Dios por sus maravillas. No tengo el tiempo de desarrollar el cántico de Ana, que se encuentra en el capítulo 2, versículos 1 al 11. Ana, por lo tanto, viene siendo un modelo de una mujer de fe, cumplidora de su promesa a Dios. Hoy, mujer, madre, alza tu rostro y reconoce cuán grande es el amor de Dios a tu vida y respectivamente de tu situación. No por lo que haces, sino por lo que eres. Eres una hija de Dios. Él conoce, por lo tanto, tus aflicciones. Él conoce tus conflictos. Él conoce tus dolores y quiere manifestarse en tu vida para que haya paz. Hoy es día de reconocer que aquello por lo cual te llaman mamá debe ser dedicado en su totalidad a Dios. Más que tu vida sea un modelo de una mujer de fe. Dios nos dio a Ana como ejemplo porque Él quiere que llevemos a Él nuestros problemas. Él quiere que mantengamos un corazón amable y tierno a pesar de situaciones difíciles. Y finalmente, Dios quiere que no nos olvidemos de nuestras promesas a Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias el día de hoy, porque tu amor es infinito, no conoce límites, va más allá de nuestro entendimiento, más allá de nuestra imaginación, pero sí incluye todas las situaciones de nuestra vida, porque no hay nada que nos puede separar del amor de Cristo. No hay ninguna situación en nuestra vida, no hay ninguna circunstancia en nuestra vida, sea difícil o para nosotros imposible, que causa gran dolor, que nos puede separar de tu amor. Y por eso te damos gracias, que tú amas con un amor incondicional y cubres con ese amor a cada persona y especialmente a cada mujer y a cada mamá. Y por eso te honramos y te glorificamos en este día, por Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 22 22 25 30 46 o escríbenos al correo info@torrefuerteid.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteid.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes, Facebook, ID Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram. Torrefuerte ID. Dios te bendiga.